Gracias te damos, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Tu amor, tu misericordia no se ha apartado, Señor. Tu gracia nos ha sostenido, Señor, durante todo este tiempo, todos estos días. Y podemos decir con confianza que lo estarás en el futuro, Señor. No nos vas a dejar hasta haber completado tu obra, hasta haber acabado tu obra en nosotros, Señor. Gracias. Tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, gracias. Le invito a que le dé gracias al Señor. No importa cuál sea su situación, qué es lo que esté viviendo, dele gracias al Señor. Recuerde que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que le aman y que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, absolutamente nada. Oh, abra sus labios y dile gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, te alabamos, te bendecimos en esta noche. Gracias porque estamos un jueves más para estudiar tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Acompáñeme a alabar al Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Aleluya. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas. Una vez más, dile: bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido,
Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Hoy rendimos coronas a tus pies. Hoy rendimos coronas a tus pies. Rendimos hoy coronas a tus pies. Rendimos nuestras coronas. En adoración nos rendimos hoy a ti. Oh Señor. Ikiramaturu. Gracias, Señor. Sé bienvenido hoy a nuestra casa, a nuestra familia, nuestros corazones, nuestros pensamientos, a nuestra vida entera. Toma el lugar que te mereces, Señor. Oh, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido. Oh, bienvenido Padre eterno, Padre bueno. Oh, bienvenido Jesucristo, nuestro Señor Salvador, en quien tenemos vida eterna. Aleluya. Oh, gracias, Señor, gracias. Puede levantar sus manos por un momento más y decirle gracias, Señor. Oh, levanta tus manos y dile bienvenido, bienvenido, bienvenido. Padre, Hijo y Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu. Bienvenido seas. Bienvenido seas. Hoy glorificamos tu nombre. Glorificamos hoy tu nombre. Rendimos hoy nuestras vidas a ti. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, en nuestras reuniones, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Que el Señor les bendiga. Damos el tiempo a nuestro hermano pastor. Bienvenido, Señor, como siempre a nuestras vidas, a nuestras familias y a todo lugar. Es una bendición saber que el Señor está en nuestras vidas. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos. Qué bueno nuevamente estar reunidos un día jueves de estudio bíblico. Con la ayuda del Señor vamos a continuar. Tenemos la bendición, hermano, de poder llegar hasta su casa, y ese es un privilegio que muchos no pueden hoy en día, aunque quisieran tener una forma de comunicarse, de recibir del Señor. Así que en esta hora, hermano, yo quiero, agradecido con el Señor, y darle la bienvenida a todos los que nos están sintonizando. Y este día, hermano, bueno, el jueves pasado tuvimos un tema muy especial, pero de alguna manera fue una pausa al tema que traíamos. Habíamos hablado sobre este tema, hermano, que yo le he puesto, o que lo vimos el jueves antepasado como Emaús, hablando de Cristo en las Escrituras. Y yo quiero retomarlo, hermano, porque definitivamente es un tema muy maravilloso, que nos demos cuenta que toda la Biblia habla de Cristo, porque estamos en este contexto de la cristología, acuérdese, siempre no nos salimos de ahí. Entonces yo quiero que me acompañe nuevamente a Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24 y verso 15. Quiero leerle, hermano, esta porción y verso 16. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que iniciamos viendo, para luego adentrarnos a los libros que vamos a ver en esta noche. Lucas 24:15 dice: mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Entonces, mire, hermano, qué tremendo, porque hablábamos nosotros que estos discípulos que iban camino a Emaús, por todo lo que había sucedido, estaban tristes, estaban cabizbajos. El Señor les dice: ¿qué son estas pláticas? Y en realidad lo que Él les dice es, o lo que la Biblia dice, hermano, en esta versión, creo que esta es la Jerusalén, dice: pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Y hermano, ante la pregunta del Señor era: ¿por qué están tristes? ¿Por qué van así? Como le decía, les habla el Señor de esas pláticas extrañas, les habla
con desesperanza. Pero dice en el versículo 25 en la Biblia Arcas Fernández, Jesús les dijo: qué lentos sois para comprender y cuánto os cuesta creer lo dicho por los profetas. Oiga esto, Jesús les dijo: qué lentos sois para comprender y cuánto os cuesta creer lo dicho por los profetas. Eso es interesante, hermano, porque en otras palabras el Señor les estaba diciendo: miren, no se han dado cuenta, están tardos para escuchar, no han podido comprender lo que la Escritura dice. Y entonces viene en el versículo 26 y dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras, oiga, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Mire qué interesante, hermano, qué interesante, porque el mismo Señor le está diciendo y empieza a hacerles él un resumen de lo que las Escrituras decían. Eso es interesante, hermano. Entonces, el tema, hermano, como le digo, en esencia es Cristo en las Escrituras. Cristo en las Escrituras. Y este prácticamente de lo que estábamos hablando. Déjeme solo poner aquí algo. El Cristo en las Escrituras. Antiguo Testamento, lo vimos el jueves anterior y con este quiero terminar el resumen. Empezamos a hablar porque el Señor dice que les empieza a hablar desde Moisés en adelante. Entonces veíamos, le voy a hacer aquí, aunque no sé si lo voy a alcanzar a leer rápido porque, hermanos, no quiero tardarme mucho en esto. Hablamos de Génesis, de cómo se encuentra Jesús en Génesis, y Génesis habla de Cristo como la simiente de la mujer. Éxodo nos revela a Cristo como el Cordero Pascual. Esto es lo más emblemático, aunque hay muchas otras cosas en cada uno de estos libros. Levítico nos habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y Números, él es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Y terminamos viendo, hermano, el libro de los 5 libros, y pasamos, bueno, Deuteronomio, que es el profeta mayor que Moisés, y terminamos, con Josué, que es el capitán de nuestra salvación. Josué como capitán de nuestra salvación. Hago un alto, hermano, y perdone que he ido casi corriendo así, pero no es mi interés hacer este breve resumen para que hoy podamos adentrarnos. Hoy solo vamos a tratar de ver 2 libros que me impactó mucho a mí, y que es el libro que a continuación viene después de Josué. Si usted lee la Biblia, hermano, usted va a encontrar Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Entonces esta noche, hermano, vamos a hablar acerca del libro de Jueces. Y Jueces presenta al Señor como nuestro juez y como el dador de la ley. Jueces, Él es nuestro juez y el dador de la ley. Así que vamos a leer el texto con el que vamos a iniciar, hermano. Acompáñeme a Jueces, capítulo 2 y verso 18. Jueces, capítulo 2 y verso 18. Dice la palabra: y cuando Jehová les levantaba jueces, oiga, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Se lo vuelvo a leer. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Bueno, el Señor añada bendición a nuestras vidas. Entremos pues al tema, hermano, y es interesante porque este libro de los Jueces, recuerdo en INSTE, una de las cosas que uno estudia es que se habla de los ciclos de apostasía, y algo de eso no directamente vamos a hablar de la apostasía, pero esos ciclos viciosos que se volvían a repetir en el pueblo, en donde volvían a apostatar. Y es algo interesante, hermano, porque en la cultura hebrea, y hay algo que aclarar, no obstante llamarse el libro de los Jueces, en la cultura hebrea un juez
no solo era una figura judicial propiamente, como nosotros lo conocemos ahora en nuestros tiempos, sino que un juez venía a ser un líder en muchas otras áreas, incluyendo, hermano, en el ejército, incluyendo puestos administrativos. Es decir, era un líder que estaba en una figura que tenía una posición para poder conducir. Este término, hermano, juez, se describiría también de mejor forma hablando sobre un libertador, sobre un salvador. Es decir, el libro bien se pudiera llamar, hoy se llama libro de los jueces, bien se pudiera llamar libro de los libertadores o el libro de los salvadores. Así que, hermano, es interesante y quiero que nos adentremos a este libro, porque de alguna manera, hermano, es como un vicio que se vuelve a repetir a pesar de que se supone que esos vicios fueron superados con la venida del Señor y con la realidad de Cristo, pero nuevamente, y yo quiero hablarle y que estudiemos un poco este libro, y con la ayuda del Señor vamos a estudiar también el siguiente libro, que es el libro de Ruth, pero estudiarlo solo en una forma general, hermano, porque estudiar cada uno de estos libros es una riqueza impresionante. Así que yo quiero continuar decirle esto, ese periodo de los jueces, ese periodo histórico, lo vamos a resumir en 4 etapas. Es un periodo que abarcó, hermano, alrededor un poco más de 300 años que se desarrolló todo este periodo de los jueces. Así que yo quiero resumir, hermano, que veamos cómo este periodo se resume en 4 etapas. Y estos son los ciclos que le decía yo que se repiten, que se están repitiendo muchas veces y que no tendrían que repetirse. ¿Por qué? Por la realidad de Cristo. Pero por eso lo importante conocer esto, lo que la Biblia habla de Cristo en estos libros para poder desarrollar, para poder avanzar. Entonces, mire, la primera etapa es la etapa de pecado. La primera etapa es la etapa del pecado. Se describe en palabras tales como, y los hijos de Israel hicieron lo que era malo a la vista del Señor. Y los hijos de Israel hicieron lo que era malo a la vista del Señor. Esta etapa es una etapa en donde entraba el pueblo, la nación, hermano, en esta situación de pecado. La segunda etapa era de esclavitud. Primero venía la etapa del pecado, luego entraban en una etapa de esclavitud y aquí la Biblia dice acerca del Señor que los entregó en las manos de, esas eran las frases que usted va a leer, ahí se lo he resaltado en otro tono. Y ahí habla de tal enemigo. A menudo la esclavitud se definía más como, y los hijos de Israel sirvieron a, y ahí daba el nombre del enemigo, por tantos años. Y ahí obviamente, hermano, siempre establece cuántos años estuvieron bajo esa esclavitud. Mire qué interesante esto. Primero la etapa de pecado, luego la etapa de esclavitud, y la tercera etapa es la etapa de la súplica. Ahora, la súplica, dice, es la frase que lo define. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, entonces esta etapa a menudo, hermano, era ampliada o explicada en qué consistía la súplica, de qué manera ellos buscaban al Señor. Pero note, vamos en esa etapa, pecado, esclavitud y venía la súplica. Y ante la súplica, porque esto es poderoso y maravilloso, hermano, para nosotros que tenemos la realidad de Cristo, como le he dicho, porque después de la súplica viene la cuarta etapa. Y la cuarta etapa es la liberación. Esto se refiere solo a la liberación política y militar. Es una etapa que describe el llamamiento de un juez para que libere al pueblo. Y ahí la frase, el Señor levantó un libertador para ellos. Y ahí se da el nombre del libertador o el juez a quien el Señor levantaba en esa oportunidad. Y es que es interesante, hermano, porque el libro de los jueces en realidad habla o describe a 13 jueces, de los cuales, hermano, imagínense, 13 jueces, de los cuales únicamente 7, o si se separa a Débora de Barak, serían 7. Solo estos 7
se cuentan, hermano, en una forma separada que los vamos a identificar por lo emblemático de su administración de su tiempo. Es decir, que hay otros 6 que, digamos así, son secundarios, que aunque sirvieron al Señor, aunque dieron parte en esto, pero los más emblemáticos, y ahí le hice yo un pequeño cuadro para mostrárselo. Ahí están estos jueces. Si usted puede tomarle captura, lo puede ver ahí. Mire, ahí está a un lado juez, por ejemplo, está Otoniel, y ahí vienen las etapas. Mire, ahí está el capítulo. La C significa el capítulo. Por ejemplo, Otoniel, en el capítulo 3, verso 7 está el pecado, en el verso 8 la esclavitud, y en el verso 9, en la parte A, la súplica, y en el verso 9, parte B, la liberación. Y ahí va a ver usted, y por eso quiero destacar esto, está Otoniel, Ahod, Débora o Barak, ahí que lo que le explicaba yo, que si se separa sería otro más, si no, solo se contaría como 6, porque recuerde usted, hermano, y esto es bien importante acotarlo, hablar de Débora. Hoy se habla mucho de las Déboras y se destaca mucho a la mujer como las Déboras de Dios. Hay que tomar lo bíblico, hermano. Débora fue una mujer que si surgió es porque Barak no quería asumir el compromiso, la responsabilidad. Pero no es porque ella se haya levantado producto de que tuvo un divorcio, producto de que tuvo problemas en su matrimonio, porque hay muchas mujeres que andan por ahí de Déboras y alzadas como Déboras, no es un buen espíritu que las mueve. Vienen por el tema de tal vez sufrieron violencia, tal vez sufrieron alguna situación en su hogar y entonces ahora piensan que ser Débora significa ya no dejarse pisotear por el hombre. Eso es absurdo, hermano, porque ahí se estaría cayendo en el feminismo que el mundo representa hoy. Solo quisiera hacer esta acotación porque las verdaderas Déboras son mujeres que Dios las levanta, no se levantan a sí mismas, se levantan porque Dios les levanta. Luego está Gedeón, Jefté y Sansón. Amén. Ok, entonces mire qué interesante, hermano. Entonces mire las etapas: pecado, esclavitud, súplica, liberación. Pero nuevamente el pueblo volvía a pecar, a caer en esclavitud, volvía a suplicar y volvía a tener liberación de parte del Señor. Mire cuánta misericordia del Señor. A pesar de que el pueblo volvía en esos ciclos, como les decía yo, de apostasía, así llamados también. Hermano, muchos de nosotros hoy en día, como hijos de Dios, vivimos en esos ciclos. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, hermano, es cayendo otra vez en lo mismo. Y entonces es una vida cristiana a medias o mediocre, aunque se oiga más fuerte. ¿Por qué? Porque por un momento estamos arriba y al siguiente estamos abajo y volvemos otra vez y así otra vez volvemos a levantarnos y así, y hoy estamos aquí, mañana ya, hoy aquí. Qué importante que conozcamos que esto nos lleva a una realidad de lo que podemos estar viviendo, pero también, hermano, a la razón por la cual estamos compartiendo esto. Porque si los jueces nos hablan de nuestro Señor Jesucristo como nuestro juez y el dador de la ley, pues algo de eso tenemos que recibir. Ahora, acompáñeme a Jueces capítulo 11, verso 27. Jueces capítulo 11, verso 27. Dice, así que yo nada he pecado contra ti mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Y oiga lo que dice, Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Entonces ahí se presenta a Dios como el juez. Mire qué interesante, hermano. Es importante esto, porque entonces desde esa perspectiva empezamos a ver la figura de nuestro Dios como el juez. Pero ya le dije yo, muchas veces el concepto que tenemos de juez hoy en día es muy distinto a lo que bíblicamente en el hebreo significaba. Por eso es que cuando se habla, hermano, de Dios como juez, Él te va a juzgar, juicio de Dios, definitivamente que tiene que ver con una retribución, pero también tiene que ver con un proceso de liberación, de libertad que Dios pueda traer a nuestras vidas. Oiga lo que dice Hechos, capítulo 10,
y verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. Oiga el mensaje ya nuevo del Nuevo Testamento o Nuevo Testamentario. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez, oiga, de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, otra vez, y aquí lo acabamos de leer en Jueces. Dice, este Dios es el juez. Dice, entonces, ¿a quién se está refiriendo? Aunque la alusión estricta es a Dios, pues está hablando de nuestro Señor. Desde ahí estaba hablando de Él. Y dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Un momento, detengámonos ahí. Mire qué interesante. Porque destaca que Él es el juez a quien Dios ha puesto por juez, pero dice algo. Todos los que crean en Él recibirán el perdón de pecados por su nombre. Es decir, que lo que el Señor está haciendo en su faceta de juez, y lo muestra en esa escritura, en el libro de los jueces, no es juzgar y condenar a alguien. Más bien es juzgar y liberar a alguien. Más bien es traer bendición a alguien. Mire qué importante ante el clamor. Entonces, cuando decimos que Él es mi juez, que Dios es mi juez, Él va a liberarme, Él va a bendecirme. Claro, hay una etapa de esa judicatura, digamos así, de Dios, que va a traer una reprensión, que va a traer una retribución y va a traer una condena eterna a aquellos que no se arrepintieron, o a Satanás y a todos sus secuaces. Pero vea la etapa, lo que revela el libro de los jueces. Es muy interesante y muy maravillosa. Mire el apóstol Pedro lo que dice, 1 Pedro 3:18, para que podamos ir terminando. Como le digo, no es un estudio a profundidad de cada libro, pero sí destacar estos aspectos. 1 Pedro 3:8 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y aquí destaca su justicia, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cómo trajo el Señor? Y esto es bien importante, hermano. ¿Cómo trajo el Señor la liberación para mi vida? ¿Cómo trajo el Señor que ante la necesidad, la súplica, el clamor del pecador, de aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados, a través del sacrificio de Cristo? Él vino a traer libertad, como por ahí hace años se escribió un libro que dice, se llamó el título, Él vino a dar libertad a los cautivos. Entonces mire qué maravilloso conocer a Jesús como el juez que anuncia el libro de los jueces. Él es nuestro libertador. Así que yo no sé con qué estás batallando tú en este día o en este tiempo, pero Él es tu juez, Él es tu libertador. Él es el Señor que se puede glorificar sobre tu vida. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús. Número 2, el siguiente libro, hermano, que es con el que solo estos dos libros vamos a ver esta noche. Todos los libros revelan a Cristo. Y no sé si vamos a seguir en esta tónica. A mí me apasiona, hermano, esto, y posiblemente lo hagamos. Pero hoy veamos el libro de Ruth. Ahí creo que se me fue una H. Bueno, en Ruth, Él es nuestro pariente redentor. Acompáñenme a Ruth, capítulo 2 y verso 1. Solo recuerda esto. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor. Ruth, capítulo 2 y verso 1 dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Fíjese qué interesante, hermano. Este pariente dice que era un hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Este Booz, entonces, hermano, viene a ser un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino a redimir nuestras vidas. Ahora, mira el versículo 20, antes de entrar un poquito más en el libro, de algunos detalles. Dice el verso 20, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí,
Oiga, hermano, y ahí se lo subrayé yo para que lo vean en la pantalla. Nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Mire qué maravilloso, hermano, porque entonces el libro de Ruth nos señala a Cristo como nuestro Redentor, nos señala a nuestro Jesús, a nuestro Señor, como ese pariente que nos va a redimir. Y esto es maravilloso, hermano. Bueno, déjeme darle algunos, estos no están ahí en la pantalla, pero déjeme darle algunos aspectos de este libro de Ruth, que es muy corto, hermano. Dice, por ejemplo, hermano, que Ruth es el segundo de los 5 libros llamados Mejilot, que significa rollos. Estos libros, hermano, son leídos en los principales días santos de los judíos. Y, por ejemplo, en el tiempo de Pentecostés, Ruth es uno de los libros que se debe leer. Se dice también, hermano, que el libro de Ruth contiene, mire esto, tragedia, lealtad, amargura, humor, ternura, amor, ansiedad y una conclusión muy feliz, hermano, porque al final empieza con luto, empieza, hermano, con dolor, digamos, libro, pero termina con una boda. Así como la historia del ser humano, que aunque el plan de Dios era uno, pero a través del pecado vino muerte, vino destrucción, pero terminará la historia en las bodas del Cordero. Yo no sé si usted se alegra por eso, pero es una grande bendición. Todo esto va a terminar en una fiesta, en una boda, así como el libro de Ruth. Este libro de Ruth, hermano, tiene una reputación como una obra maestra literaria. Entonces, este libro, hermano, no solo relata una hermosa historia de amor, sino que también contiene un profundo significado teológico, que es lo que estamos tratando de destacar en alguna medida. Mire, esta idea del pariente redentor era muy importante, hermano, porque en el Antiguo Testamento, hermano, le voy a más o menos hablar de qué trataba esto, pero antes de eso le quiero decir esto. En el Antiguo Testamento aclara que quien cumple esta función solo debe ser un pariente de sangre de la persona que necesita la redención. Fíjese, por un lado, pero también que debe de estar dispuesto y tener la capacidad para redimir. Eso es bien importante, hermano, porque hemos hablado en otras oportunidades que nosotros pensamos que Jesús murió, pero que nosotros nos tocaba morir y que hubiéramos muerto y igual hubiéramos ido al cielo. No, hermano, es que no era que aunque hubiésemos muerto nosotros, si hubiésemos muerto de igual forma, no hubiésemos obtenido nada para nosotros. Porque necesitábamos un pariente. Aquí Ruth era la necesitada de redención. Ella no podía tener redención por sí misma, necesitaba de un pariente, necesitaba, y ese parentesco, porque mire lo maravilloso, hermano, porque aquí hay algo más profundo todavía. Ruth era moabita, Ruth no era el linaje, Ruth entró en familia por causa de Noemí. Es como nosotros, hermano, la gentilidad, era una mujer gentil, pues. Nosotros no entramos por nosotros, por nuestros méritos. A nosotros nos han introducido. Qué maravillosa oportunidad. Entonces tenía que tener la capacidad y estar dispuesto y tener la capacidad. Y si alguien estuvo dispuesto a morir por nosotros y tenía la capacidad, era nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como parte de esa redención, había un aspecto económico también. Mire qué interesante esto. Y hoy vamos a orar también para que el Señor pueda traer una redención financiera a nuestras vidas, así como ha traído una redención espiritual a nuestras almas. La redención financiera consistía en el pagar las deudas del difunto. Eso estaba incluido. Es decir, hermano, que el pariente decía, bueno, yo estoy dispuesto y voy a redimirte. Y decía, bueno, pero mi esposo dejó una deuda, ok, yo la voy a honrar y pagaba eso. Eso es interesante, hermano, y maravilloso. Entonces, según esta regulación, hermano, de esta redención a través del pariente, cuando un israelita casado moría, oiga esto,
su hermano estaba obligado a procrear un hijo y nombrarlo según el nombre de su hermano. Esto, hermano, es importante. Obviamente, en este caso, ya le he explicado yo, aquí hay una aplicación muy excepcional porque Booz se casó con Ruth y llegó a ser ese pariente redentor de Ruth y de Noemí. Aquí hay una figura preciosa, como yo le acabo de aclarar hace un momento, hermano, en donde Ruth, siendo una gentil, entra a la parentela de Booz sin merecerlo. Más bien, hermano, entró bajo un ámbito de gracia, si usted quiere. Es lo que nos ha pasado a nosotros, que bajo un aspecto de gracia, ahora somos llamados hijos de Dios. Hemos estudiado en otras oportunidades que cuando la Biblia habla del unigénito del Padre, es porque Dios tiene un único hijo. Pero todos somos hijos de Dios. Bueno, ¿cómo es eso, hermano? Porque hemos dicho, hermano, que los méritos que tenemos hoy como hijos es por causa de Cristo. Él nos ha hecho parientes. Él es nuestro Booz que nos ha redimido y hemos entrado en una filiación con el Padre, no por nosotros, sino por su sacrificio. Y eso es maravilloso. Este libro que empieza, hermano, con este hombre en Belén, con la casa del pan, pero luego va la viuda que decide volver después de esa travesía donde mueren dos de sus hijos, Malón y Quelión. Interesante, hermano, porque las dos viudas, tanto Noemí como Ruth, llegaron allí en la época de la cosecha, estaban en la cosecha de la cebada. Y Ruth fue al campo a espigar, a cosechar. Y en una de esas campos, hermano, pertenecía a Booz. Mire cómo las casualidades, entre comillas, se van dando, que era de la familia de Elimelech. Recuerde usted, hermano, que hay una orden en el Antiguo Testamento que de las cosechas se tenía que dejar una parte, que la que se caía cuando se recogía y algo caía, se tenía que dejar ahí, era el rebusco, porque esa era una parte que se dejaba para el pobre. Entonces lo que Ruth iba a hacer ahí es del grano que se caía. Por eso cuando se dice ella fue a espigar, iba a recoger granos. Por eso cuando se habla desde los púlpitos, hermano, se habla de una espiga, vamos a recoger espigas. Es lo que Ruth hizo en ese momento. Estaba recogiendo, hermano, en ese rebusco, ese alimento para ella, de una cosecha mayor, de algo más grande. Por eso se habla de espigar, porque es algo de un mar de conocimiento que hay en la palabra del Señor. Entonces, ese era un privilegio únicamente de los pobres que se les permitía. Alguien rico no podía hacer eso. No podía ir a quedarse con granos de la cosecha. Entonces, mientras Ruth estaba haciendo eso, recibe un trato especial de parte de Booz. Luego, Noemí le informa a Ruth que Booz era su pariente. Mire qué poderoso esto. Luego ella conoce que era su pariente. Y entonces Noemí tenía derecho a hacer uso de la ley del pariente redentor. Pero ella arma un plan muy especial alrededor, como cuando Mardoqueo, allá en el libro de Esther, y todo lo que sucede, que empezó a preparar y cómo llegó Esther sobrenaturalmente. No hubo ninguna mala intención, más bien el anhelo de esa redención. Entonces, pero lo curioso del aspecto, hermano, es que había un pariente más cercano, porque tiene que ser el pariente más cercano en ese momento, pero este no quiso, dijo no, y él rechazó. Y como ese pariente no quiso y él rechazó, cuando le dijeron a Booz, él dijo, sí, yo estoy dispuesto a redimir a Ruth. Entonces, después de que pasaron todos esos obstáculos, Booz se casó con Ruth. ¿Y sabe quién nació de ellos? El abuelo del rey David. Ese es maravilloso, hermano, y como le repito, es una demostración asombrosa de la gracia de Dios, porque siendo Ruth una mujer gentil, entra en el linaje maravilloso y escogido de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora, hermano, ese papel, en un sentido espiritual, ese papel del pariente redentor
se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Recuerde usted, al encarnarse Él, llegó a ser nuestro Redentor. Él tenía la capacidad, Él tuvo la disposición, y vaya que sí tenía la riqueza para hacerlo. Y no solo me refiero a lo material por ser Dios, me refiero, Él era rico en amor, hermano, Él es amor. Y ahora, por medio de la fe en Jesucristo, recibimos todas las bendiciones, todos los beneficios de la redención. Entonces, ¿sabe qué significa eso? Que el Señor ha pagado por nuestros pecados y nos ha redimido de la vergüenza. Porque mira, hermano, tal vez no era tan profunda la vergüenza, pero sí una mujer viuda joven quedarse así era algo porque no tenía quien le sostuviera, no tenía quien diera el apellido o la cara por ella. Recuerde usted que por gobierno el linaje se contaba a través del varón. Ahora, mire esto, hermano, con lo que quiero yo ir concluyendo para que podamos orar. Acompáñeme, al capítulo 4 y verso 14. Ruth, capítulo 4 y verso 14. Dice la palabra, y las mujeres decían a Noemí, oiga, mire lo que provocó todo esto. Provocó alabanza al Señor. Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Dios maravilloso, que no te faltó pariente a ti que te redimiese. Oiga el verso 15 lo que dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Restauraron la vida de Noemí, restauraron a Ruth, restaurar el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Aleluya. Qué maravilloso, hermano. Entonces, mire, ¿qué dijimos que era el libro de los jueces? Él es nuestro juez y el dador de la ley, esa ley de vida, la ley de vida en Cristo Jesús que me ha librado de la ley del pecado. ¿Qué es Ruth? ¿Qué es Jesús en Ruth? Nuestro pariente redentor. Y como yo le dije, hermano, hace un momento, quiero que oremos. Primero que demos gracias al Señor. Luego, hermano, que oremos porque Él es el restaurador de tu alma. Él es tu voz que ha traído redención, restauración a tu alma. Y Él te va a sustentar en tu vejez. No sabemos, Cristo vuelve pronto. Pero si Él nos permite tener vejez, o a los que me están escuchando que ya entraron a esa etapa de la vejez, aquí hay una bendición de tu Redentor, de tu voz. Él te sustentará en tu vejez. Así que yo quiero que oremos. Y tercer aspecto con el que quiero que oremos es porque esta redención incluía la parte financiera. Hoy vamos a orar para que el Señor, hermano, en el nombre de Jesús, Él te abra puertas de bendición, Él abra los tesoros del cielo, Él te dé la administración, la responsabilidad para que podamos honrar nuestros compromisos, para que podamos pagar las deudas, para que podamos salir de toda atadura que tengamos en el nombre de Jesús. Así que te invito a que podamos agradecer al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque cada libro nos habla tanto de ti, Señor. Es una riqueza. Jueces nos muestra que tú eres nuestro libertador. Como tú nos libraste, Señor, ante la esclavitud, Padre, del pecado. Ruth nos muestra que tú eres nuestro pariente redentor. Y el que redimía, Señor, viene la promesa que le dijeron a Noemí. Él será el restaurador de tu alma. Él te sustentará en tu vejez. Eso significa, Señor, que si habrá sustento en la vejez, Señor, aquellos que todavía no estamos en la vejez, vendrá una bendición que nos alcanzará a esos días si tú no has venido. Señor, pero también vemos que como la redención incluía la parte material, la parte financiera. Y yo quiero pedirte, mi Dios, por aquellos hijos tuyos que hoy, Señor, tal vez las puertas se les han cerrado.
Tal vez los problemas materiales, Señor, se les han acrecentado. Tal vez las malas decisiones que un día tomaron, Señor. Pero ten misericordia. Te pedimos perdón por esas decisiones que un día tomamos, que nos llevaron a endeudarnos, Señor, a tener compromisos que hoy no podemos honrar. Te pedimos perdón. Pero te pedimos, te suplicamos, Padre, tú que eres nuestro voz, nuestro Redentor, que nos ayudes a honrar esos compromisos. Y creemos, mi Dios, que principalmente nos darás las fuerzas, nos darás el trabajo para poder hacerlo, pero también creemos, Padre, que sobrenaturalmente tú puedes enviar esa provisión para cancelar. Yo oro hoy para que sean canceladas deudas materiales, Padre, deudas pecuniarias, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, tú eres nuestro Redentor, pero sobre todo oro, mi Dios, para que seas el restaurador de nuestra alma y nuestra alma sea restaurada, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, sean restauradas las almas de tus hijos y así vengan a restaurarse los matrimonios, las familias, los hogares. Venga una restauración, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Estamos con la ayuda de Él este fin de semana, hermano. No dejes de congregarte. Estamos en nuestros dos servicios, 8 y 10 de la mañana. Será una bendición poder reunirnos una vez más y encontrarnos delante del Señor como congregación. Muchas bendiciones y buenas noches.